comienzo con la clase número 6 de Primera de Juan. Capítulo 3, versículos 23 y 24. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. El mandamiento de Dios es creer en Jesús y amar los unos a los otros. Este mandamiento de amor es algo que Jesús ya nos lo había dado. Juan capítulo 13, versículo 14. Creer en Cristo y amar unos con otros es código de conducta mayor del Antiguo y Nuevo Testamento. Cualquiera que cumpla este mandamiento de amor permanece en el Señor. Vive en el amor de Dios. El que vive en el reino del amor siempre tiene la obra y la guía del Espíritu Santo. Él puede permanecer en el reposo espiritual en Cristo. Esa persona come todos los días la palabra espiritual de Dios y crece espiritualmente. Esta clase de persona es el discípulo que el Señor pide. Solamente podemos recibir todo lo que Dios quiere cuando entremos en ese reino de Dios. Si no practicamos el amor, se traba nuestra relación con Dios, ni tampoco tenemos respuestas a la oración. Necesitamos calefacción interna para calentar una habitación. Si el tubo que va hacia la habitación está tapada, no se puede calentar la habitación. Es decir, si queremos recibir el amor y la gracia de Dios, debemos entrar en el reino de amor. Solamente así podremos recibir todo lo que Dios nos quiere dar. La escena del capítulo 4 es amor espiritual. Puntos principales. Primero, discernir a los falsos profetas. Versículo 1 al 6. Punto 2. Dios es amor. Versículo 7 al 8. Tercero, Dios nos amó primero. Versículo 9 al 11. Punto 4. Permaneced en el amor. Versículo 12 al 16. Quinto, efectos del amor. Versículo 17 al 18. Sexto, el que ama a Dios ama a sus hermanos. Versículo 19 al 21. Sumario del capítulo 4. El apóstol Juan, en este capítulo, está hablando muy profundamente acerca de la esencia del amor. Este capítulo, comparado con el 1 de Corintios capítulo 13, puede ser llamado el segundo libro de amor, en la cual explica claramente el amor de Dios.
Si dividimos en dos partes más grandes, del versículo 1 al 6, habla acerca de la importancia del discernimiento para con la obra del diablo. Del versículo 7 al 21, el fiel es aquel que ama, pero el que no ama no es un fiel creyente. Acerca de este motivo menciona 4 clases. Primero, el amor ha nacido de Dios. Versículo 7. Segundo, el amor ha nacido de la dirección de Dios. Versículo 9. Tercero, porque la práctica del amor de los fieles es el resultado natural de morar en el Espíritu Santo. Versículo 13 al 16. Cuarto motivo, el que ama verdaderamente a Dios, ama a su hermano. Versículo 19 al 21. Leamos el versículo 1. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Que no crea todo, porque hay espíritus que están en Dios y en el diablo. Aunque diga que es obra espiritual que esté manifestando en iglesia cristiana, no hay que creer todo lo que sucede, porque puede haber obra del espíritu maligno. El espíritu de mentira es obra de espíritus engañadores. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Por eso dijo, sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Que lo pruebe significa que discierne. Entonces, ¿cómo podremos discernir? Primeramente, hay que probar si lo que dicen ellos está acorde con la palabra de la Biblia. Aunque la interpretación coincida con unos o varios versículos, pero si no coincide con toda la interpretación en general, no está correcta. Si coincide con la Biblia, es espíritu de verdad, pero si no coincide con la Biblia, es obra del diablo. El Espíritu Santo no actúa jamás fuera de la verdad. En Juan capítulo 16, versículo 13, el Espíritu Santo es el que guía en medio de la verdad. La verdad y el Espíritu Santo actúan conjuntamente. Como la relación entre la aguja y el hilo, el Espíritu Santo y la verdad actúan juntos. Aunque digan palabras dulces y agradables al oído humano y al corazón, si no coincide con la verdad de Dios, está mal y hay que cortar. Cuando el diablo vino a buscar a Eva, el diablo dijo palabras que están fuera de la verdad de Dios, pero Eva continuó conversando con el diablo y terminó comiendo del fruto del bien y del mal.
Segundo, ¿cómo podremos discernir? Podemos saber por los frutos que cosechan. En Mateo capítulo 7, versículo 15 al 19, no se puede obtener buenos frutos de un árbol malo. Buenos árboles dan buenos frutos. Por lo tanto, por sus frutos conocerán. El diablo también puede engañarnos vestidos como ángel de luz. Como el diablo se disfraza como ángel de luz, se puede discernir a través de los frutos que producen. Tercero, ¿cómo puede discernir? Si nos sentimos en paz o no. La obra del Espíritu Santo trae paz al espíritu. La obra del espíritu maligno hace sentirse inseguro, con miedo y confuso. Después de que Caín mató a su hermano, por temor quiso esconderse. Esto no fue obra de Dios, sino del diablo. Esteban, aun siendo apedreado por sus enemigos, su rostro se volvió como de un ángel, porque el cielo había llegado a su corazón. Esto es obra de Dios. Cuarto, ¿cómo podríamos discernir? Podremos conocer por medio de conocer correctamente a Jesucristo. Versículo 2. Que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. No solamente en el tiempo del apóstol Juan, sino hoy en día también han aparecido muchas sectas y están actuando activamente. Como en todas las épocas hay cizañas en el trigal, aparecen falsos profetas y perturban. A veces vienen con el nombre de iglesia. Y alrededor nuestro vemos que aparecen diciendo en el nombre de Dios y engañan a las personas. En ese momento, nosotros debemos saber y averiguar bien en qué se basan sus doctrinas y si lo están haciendo correctamente. Hay que ver si creen en el nacimiento de Jesús de una virgen. Podemos conocer si están bien, si creen la muerte de Jesús en la cruz, si creen en la resurrección del cuerpo de Jesús, si creen en la ascensión de Jesús, si creen en la segunda venida de Jesús. A través de todo esto podemos saber si están bien o no. De esta manera podemos conocer si creen correctamente en Jesucristo, si son verdaderos o falsos profetas. A través de la Biblia podemos discernir. Podemos también discernir por medio de sus frutos espirituales y por la paz en nuestro interior.
podemos discernir correctamente si tienen correcta fe en Jesús. El apóstol Pablo, en su carta a la iglesia de Roma, dijo que se cuiden de lo que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Romanos capítulo 16, versículo 17. Nosotros no podemos estar junto a los sectarios y debemos apartarnos de ellos para que nuestra vida de fe pueda vivir. Versículos 2 y 3. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene, en efecto, ya está en el mundo. Significa que en el mundo hay muchos anticristos que niegan la naturaleza divina y humana de Jesucristo. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. En ese tiempo habían aparecido los gnósticos que afirmaban que Jesús había aparecido solamente en forma espiritual y no en forma humana. Tampoco creían que Jesús era el Mesías, sino solo como un hombre entre los hombres. Estos eran los judaizantes. Estos son sectas, espíritus malignos, gente que no permanecen en Dios. Hoy en día también hay muchos que niegan la divinidad y la humanidad de Jesús. También hay muchos que se oponen y no creen en la doctrina de la Trinidad de Dios. También hay muchos que no creen en la expiación de Jesús y lo niegan. También sectas que no creen en la resurrección y la segunda venida del Señor. Los teólogos liberales piensan que Jesús no es el Salvador y Señor, sino un liberador de la opresión del mundo. Los espiritualistas místicos creen que Jesús les revela directamente a ellos y le habla por medio de visiones. Algunos otros sectas enfatizan en que toda enfermedad viene de demonios. Todas estas ideas no van acorde a la palabra de la Biblia. Nosotros debemos tener cuidado de estas obras del anticristo. Otros se autonombran como embajador completo en lugar de Dios. Otros se afirman diciendo que es el interpretador de sueños, el olivo, el Espíritu Santo consolador. ¿En qué parte de la Biblia dice algo así? Aunque sean doctrinas tan necias, hay muchas personas que están engañadas y metidas en estas sectas. Jesucristo vino encarnado en cuerpo mortal. Es 100% humano y 100% divino.
Nosotros no debemos ser engañados por las artimañas de muchos y guiar a otros hacia la verdad. Es muy seguro y factible la encarnación de Jesús. Jesús resucitó entre los muertos y se mostró testificando delante de muchas personas. Aun teniendo prueba veraz en la Biblia, el que niegue la humanidad y la divinidad de Jesús es un anticristo. El que niegue la humanidad y la divinidad de Jesús es un anticristo. Son esclavos del diablo que se han apartado de la fe. No hay que creer en estas doctrinas erróneas. Versículo 4. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. El que permanece en Dios puede vencer el espíritu del diablo. El que ha creído en Jesucristo como su Salvador y Señor, el Espíritu de Cristo mora en él. Romanos capítulo 8, versículo 9. El fiel no puede vencer por su fuerza al diablo, pero es posible vencerlo con el poder de la palabra y del Espíritu Santo morando en el Señor. No puede uno vencer con su fuerza, pero sí podemos ganar con el poder de Dios y permaneciendo en Jesús. En el interior del fiel creyente mora el Espíritu Santo y la palabra. El fiel creyente puede ir avanzando por la senda de la vida si vence al diablo con la palabra y el conmover del Espíritu Santo. Satanás ya está muerto y derrotado. Cuando nosotros los fieles creyentes entremos en Dios, podremos vencer al poder del diablo. El faraón se burló de Moisés cuando él se presentó con una sola vara delante de él. Pero cuando avanzó embestido con el poder de Dios, sometió al mismo faraón. Fue el resultado de la presencia de Dios Todopoderoso en la vida de Moisés. El reformador religioso Martín Lutero era un débil ante la gran fuerza católica. Pero al estar Dios con Lutero, que clamaba por la verdad, pudo vencer al poder de la Iglesia católica. El poder de Dios había estado sobre Lutero. Por tanto, cuando vivimos en Dios y confiados en Él, podremos vencer al diablo. Versículos 5 y 6. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo, y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios, y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. La manera de hablar del que está en el mundo y del que está en Dios es diferente. El que está en Anticristo
habla desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha. Pero el que está en Dios escucha la verdad que fue dada a los apóstoles. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Si nosotros estamos en Dios, ¿qué palabras debemos escuchar y hacia dónde debemos inclinar nuestros oídos? La forma de hablar expresa la personalidad de esa persona. Nosotros debemos recibir la verdad, hablar con santidad y anunciar la verdad. De igual manera pasa con la Iglesia. La Iglesia que está secularizada habla con términos mundanales. Habla cosas del mundo y solamente acerca de recibir bendiciones. Pero una Iglesia verdadera solamente anuncia palabras de verdad. Escuchen o no escuchen, debemos enseñar solamente la verdad y anunciar solo la verdad. Por tanto, los fieles no debemos creer en todos los espíritus. El espíritu del diablo en el mundo tiene gran poder para engañar. Las palabras del espíritu del engaño dice palabras agradables y divertidas al oído humano. Pero dándonos cuenta que esas palabras están apartadas de la Biblia y obras del maligno, debemos apartarnos de allí. Nosotros debemos estar firmes sobre la fe de creer en Jesucristo. Debemos llegar a ser personas firmes que no tambaleemos y en esa firmeza hacer las obras del Señor. Versículos 7 al 8. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. El amor más hermoso y encantador en el mundo es el amor entre un hombre y una mujer. El amor más dulce y sublime es el amor de los padres. Pero aún el amor más perfecto, que es la del matrimonio, se rompe. Un amor tan ancho como el mar, más alto que el cielo, el amor de los padres también pueden cambiar y hasta abandonar a sus hijos. Pero el amor que no se rompe jamás en este mundo es únicamente el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor en sí. Salmos capítulo 27, versículo 10. Dios, enviando a su Hijo unigénito para redimir a la humanidad del pecado, haciendo morir en la cruz, mostró su amor para con nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8. Dios repartió su amor sacrificial, incondicional e infinita. Hay varias naturalezas de Dios. La mayor naturaleza es el amor. El amor de Dios es la fuente para la salvación de los fieles, que nos escogió desde la eternidad. Nos redimió, derramando la sangre preciosa del Hijo unigénito.
nos llamó y nos hizo hijo de Dios. Nos envistió de amor para que pudiéramos gozar de la vida eterna en el reino de los cielos para siempre. El que se ha vestido del amor de Dios puede acercarse a Dios y conocerlo. Esto no se puede conocer por teoría ni conocimientos. Se puede saber por medio de la experiencia directa y del amor recibido. Dios es el único que pudo mostrar esta clase de amor perfecta. Nosotros no pagamos por este amor. Es amor gratuito que Dios nos ha dado por solo su misericordia. Por tanto, Dios es amor y debemos amar a Dios. Versículo 9 al 10. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. El amor de Dios se manifestó de esta manera. Primero, envió a su Hijo unigénito al mundo. Versículo 9. Dios planeó enviar a su Hijo unigénito, a Jesús, al mundo, porque vio a la humanidad caminando en dolor por el pecado. Para darnos vida eterna al alma que estaba muerta, envió a su Hijo unigénito. Después de que los primeros hombres de la humanidad, Adán y Eva, pecaran, nos dio el Evangelio. Al descubrirse su vergüenza, vistiendo una vestimenta de cuero a Adán, reveló el sacrificio de Cristo, prefigura de lo que iba a hacer. Cuando Abraham entregó a Isaac en el monte Moriah, fomentó la revelación de Jehová Jireh, esto es, prefigura la pronta venida de Cristo. En el tiempo de David prefiguró la venida de Cristo cuando dijo, el país se fortalecerá con el hijo que ha de nacer. Realmente, hace 2000 años atrás, Jesús vino encarnado en cuerpo mortal. Dios enviando a su Hijo unigénito al mundo, lo sacrificó como ofrenda de redención, perdón de pecados por nosotros. En esto mostró Dios su amor para nosotros. Segundo, ¿cómo se manifestó el amor de Dios? Fue ofrecido como ofrenda de sacrificio por el perdón de los pecados. No es que nosotros hayamos amado primero a Dios, sino que Dios nos amó primero y derrumbó la pared que nos separaba. Haciendo morir a Jesús en la cruz como ofrenda de sacrificio por el perdón de pecado, para restaurar la relación que estaba separado por el pecado, enemistados con Dios. Para nosotros se nos resolvió el problema del pecado.
En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Efesios capítulo 3, versículo 12. No podemos medir cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Debemos comprender ese amor inconmensurable que Dios nos brindó para nuestra salvación. El apóstol Pablo escribió a la iglesia de Éfeso. En Efesios capítulo 3, versículo 18 al 19, puedan comprender junto con los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Dios envió a Jesús al mundo por su amor y lo entregó como ofrenda de sacrificio por el perdón de nuestros pecados en la cruz. Versículo 11. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Aquel que ha amado un amor tan grande de Dios, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. El que ha recibido el amor de Dios debe saber amar a los otros. Como hemos recibido el santo amor de Dios, debemos practicar ese amor para con los otros. Debemos arrepentirnos de no tener amor y amar verdaderamente al prójimo. Si no amamos a los prójimos, es lo mismo que el amor de Dios no more en nosotros. El verdadero amor ágape consiste en amar también a personas que no pueden ser amados. Porque Dios nos amó primero cuando estábamos en pecado. Por el amor tan grande que hemos recibido de Dios, amar al prójimo como a uno mismo es lo debido. Esto es lo que tenemos que practicar en este mundo obligatoriamente. Amemos hasta el final, tomando como ejemplo el amor de Dios y Jesucristo. Odiar y provocar disturbios es del diablo. No participemos en eso, sino con un corazón bondadoso hay que vivir en el mundo del amor. Versículo 12 al 16. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros, y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Debemos permanecer en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo si queremos amar. No hay nadie que haya visto a Dios.
Pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. También podemos mostrar a otros el amor de Dios. Por medio de la manifestación del amor, los otros conocerán que Dios permanece en él. También conocemos que Dios obra con gozo en su corazón. El amor de Dios siempre permanece en el creyente, obrando, manifiesta completamente ese amor. También el Espíritu Santo y el Hijo de Dios permaneciendo en uno, obra. El fiel creyente puede vivir permaneciendo junto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aunque venga sufrimiento, tribulación y temor, cuando permanecemos en Dios podremos obtener reposo, paz y vida. También Dios permanece en nosotros. Si permanecemos en Dios, podremos gozar de la gracia, el poder y el gozo que nos da. Si amamos a Dios y obedecemos verdaderamente la palabra de Dios, podremos amar sinceramente a nuestros prójimos. Si amamos verdaderamente a nuestros hermanos, podremos tapar hasta los pecados más horribles. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Si no tenemos amor, descubriremos continuamente las fallas y el pecado de los otros. En ese momento debemos decir, no tengo amor, y arrepentirse. El que vive en la abundancia del amor del Señor no ve los defectos del otro, sino solo ve las virtudes de esa persona. El padre del hijo pródigo lo amó, vio solo sus buenas virtudes. Si el padre del hijo pródigo hubiera visto solamente los defectos, no hubiera vuelto a recibirlo. El padre del hijo pródigo perdonó y lo recibió porque lo vio venir arrepentido. Solo lo bueno de ese hijo vio. Lo limpió y lo vistió. Mató a un ternero gordo e hizo una fiesta. El que ama se va pareciendo al carácter de Dios, y como el amor de Dios mora en él, se vuelve amoroso. Versículos 17, 18. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Aquí se habla de los efectos de amar verdaderamente. Primero, que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza. En los versículos 17 y 18.
El hombre no puede ser fuerte con dinero o poder. Las personas que permanecen en el mundo por fuera parecen fuertes, pero en verdad se vuelven débiles, inseguros e impacientes cuando se les sobreviene aunque sea una pequeña enfermedad. Pero si realmente amamos, no tenemos temor. Aún en el día del juicio de Dios estaremos confiados delante de Dios. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. ¿Por qué los hombres tienen miedo? Tienen temor de salir perdiendo. Tienen temor de recibir azotes e insultos. Tienen temor de morir. Todo esto es manifestación de falta del verdadero amor. El amor que recibimos de Dios es amor que dejó todo por nosotros, Jesús hasta derramar su sangre. Es amor que conquistó el pecado, al diablo y a la muerte. El que practica esta clase de amor no tendrá temor en el día de juicio. Podremos estar más confiados. El amor de Cristo nos fortalece. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre? ¿La indigencia, el peligro o la violencia? Somos más que vencedores. Romanos capítulo 8, versículo 35 al 37. Suministrados por el gran amor de Dios que permanece con nosotros, no tendremos temor si vivimos en su amor. El que teme no permanece en el amor de Dios. El que permanece en el amor de Dios no tiene temor, vive confiando, con valor y considera a otros valiosos. Lázaro vivió en este mundo como un pobre, pero creyó en Dios y fue al cielo a los brazos de Abraham, y hasta los ángeles lo recibieron y tuvo reposo. Pero el rico se fue al fuego del infierno eterno, donde no hay ni siquiera una gota de agua. Esteban fue apedreado, pero no tuvo temor. Su rostro se convirtió como de un ángel de Jesús. Segundo efecto, en el versículo 7, dice, nos va transformando en un carácter perfecto. Nuestros actos de fe, obediencia, servicio deben nacer del amor. Si amamos a Dios y al prójimo, ese carácter va creciendo en perfeccionamiento. El amor es la perfección de todas las leyes. En Mateo capítulo 5, versículo 48, por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Si nosotros amamos, nuestro carácter y fe se van pareciendo cada vez más al del Señor y perfeccionándose.
Concluimos con la clase número 6 de Primera de Juan. Muchas gracias.